Bienvenidas, bienvenidos a todos a este evento de celebración del Día Nacional de la Agricultura. Con este evento estamos prácticamente presentando académico de la Universidad Autónoma Chapingo, quien está aquí presente en nuestro domingo. Está el doctor Benjamín Berlanga Gallardo, que es director de la Universidad Campesina Indígena en Red, UCIRED. Está el maestro Jorge Hernández, quien es también representante de UCIRED, aquí presente también. Y la doctora María Virginia González Santiago, directora del Departamento de Agroecología. Bueno, bienvenidos y bienvenidas, y cedo la palabra a la doctora María Virginia para las palabras de bienvenida. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Con un gran gusto de estar celebrando como comunidad el Día de la Agroecología. Y agradecemos mucho la presencia del doctor Montalvo en representación de nuestro rector, el doctor Ángel Garduño García. Muchas gracias, muchas gracias. Y también a nuestro presidium, al doctor Benjamín Berlanga Gallardo, como ya lo presentaron, ¿verdad? Él ha sido muy importante en el impulso también de la agroecología, al igual como participante del licenciado Jorge Hernández Tejera. Muchas gracias por estar aquí. Y desde luego, como comunidad, celebrando este momento, como departamento, como carrera, que estamos ya caminando hacia los 32 años. Agroecología, un programa educativo para la formación de personas, de agroecólogos, de agroecólogas, que hoy en día es más necesaria que nunca, por su pertinencia social, su relevancia científica, tecnológica, y por impulsar el diálogo de saberes entre los diversos sujetos que construimos la agroecología. Codo a codo construimos junto con las comunidades este proceso. Y por eso ustedes, como estudiantes de esta carrera, significan ese presente y ese futuro de la agroecología, y estamos muy contentos de poder celebrar en conjunto con esta conferencia magistral que también en unos minutos nos va a ofrecer el doctor Benjamín. La agroecología constituye y contribuye a hacer frente a diversas crisis, a la crisis ambiental, energética, política y ética. Quisiera resaltar en la parte ética porque muchas veces hemos menospreciado o se ha desvalorado el saber de las comunidades campesinas, indígenas, de los agricultores. Muchas veces porque no tienen ese título, ese reconocimiento de sus saberes ancestrales. Afortunadamente ustedes en esta carrera aprenden a revalorar esos procesos. Entonces establecen ese diálogo que implica un reconocimiento ético. ¿Por qué? Porque ellas, aunque no tengan ese título de ingenieros, ingenieras en agroecología, tienen un saber valioso. Esta crisis es consecuencia de practicar culturas insustentables en aras de lograr el llamado desarrollo. Como humanidad hemos generado una crisis de civilización a escala planetaria que se expresa, entre otros efectos negativos, en la pérdida de la biodiversidad, en la contaminación ambiental y en las pandemias que afectan a la humanidad y a nuestra casa común. Entonces,
pues una gran felicitación por estar en esta carrera, una carrera compleja, una carrera completa. Es agroecología, la raíz eco, ¿no? Viene del griego oikos, casa, nuestra casa común. Compartimos igualmente con economía, ¿no? Y que a veces se confunde con el dinero. Y cuando la economía justamente implica también el cuidado de esa casa común. Entonces, pues estamos muy contentos de estar celebrando este día que se instituyó el Día Nacional de la Agroecología, por ahí de 1995, ¿sí? Cuando estudiantes de aquí, de este programa educativo de San Luis Potosí y algunos de la Narro, ubicaron esa situación de poder celebrar, de poder tener un Día de la Agroecología. Se eligió no el 25 de enero, sino el 23 de enero, en celebración del onomástico del maestro Efraín Hernández Xolopotzi, para rememorar y recordar que es fundamental hacer investigación de Huarache, aquella que va al campo, aquella que reconoce el saber de todos y todas en el campo. Pues muchas felicitaciones y damos paso a nuestros reconocimientos que vamos a entregar. Adelante, doctora Eunice. Muchas gracias. Y como dice la doctora, pues daremos paso a la entrega de reconocimientos. Vamos a hacer entrega, ahí pedimos la colaboración del Presidium, por favor, a estudiantes de alto desempeño académico para y en el departamento. Entonces, primero tenemos, voy a leer, ¿no?, como dice el reconocimiento y después los nombres. Perdón, voy a regresar un poquitito. Están las palabras, por favor, del maestro Domingo Montalvo, por favor, en representación del doctor Ángel. Adelante, maestro, bienvenido. Buenas tardes a todos, con el permiso del Presidio. Gracias por la invitación y reciban un saludo muy cordial de parte de nuestro rector, el doctor Ángel Garduño. Y me envía, dice, ven mi representación a platicar con la comunidad de agroecología. Dice, seguramente tú te acuerdas de más cosas, y sí, la verdad. Yo recuerdo cuando estaba iniciando precisamente este proyecto, donde los fundadores se reunieron para dar origen a esta carrera, yo diría visionarios de aquel tiempo. Y lo comparto en esos términos porque también a mí me ha tocado en su momento ser partícipe en fundar algunos programas académicos, entre ellos el Fitotecnia de Horticultura Protegida, con la ayuda siempre de un equipo de colaboradores, de gente que en su momento rompe paradigmas, se atreve a hacer propuestas. Y en aquel tiempo, hace 32 años efectivamente, hablar de la agroecología todavía era como un sueño, aunque ya se venía practicando por actores que son nuestros referentes, como el maestro Xolopotzi precisamente, ¿sí? En Fitotecnia, del cual yo soy profesor, tenemos una academia de agroecología precisamente. Quizá fuimos de los que marcamos ahí un poquito el área, pero ustedes son desde aquel tiempo los que le dieron una forma que hoy en día se aterriza a través ya de muchos egresados y que siguen haciendo trabajo en ese sentido, y hoy en día todavía más pertinente por las necesidades mismas de generar alimentos, ¿no? Pues obviamente el reto, ya lo comentaba la directora, es producir alimentos de forma sustentable. Y una parte importante que rescata precisamente este programa académico es el vínculo con los actores sociales del medio rural, el conocimiento ancestral que traemos de nuestros
antepasados, de sus familiares mismos, y que se materializa hoy en día en tecnologías modernas. Eso no está peleado con lo que ahora las nuevas generaciones están implementando, como son la digitalización, la robotización, la aplicación del software, no está peleado. Al contrario, ayuda y hace más eficiente a los sistemas de producción. Y ahí viene precisamente uno de los retos importantes de nosotros como institución. Lo comentamos hace rato con algunos maestros. Les daba un dato que aproximadamente el 55% de la planta académica de nuestra institución tiene arriba de 60 años de edad. Y otro porcentaje alto está en la línea de la jubilación. Pero cuando volteamos a ver en el tema que tiene que ver con los relevos generacionales, encontramos que en nuestra universidad, como tal, no hay una política institucional que fortalezca lo que es la captación de recursos humanos y que entonces estemos en condiciones de poder transferir aquel trabajo, aquel conocimiento que se ha venido haciendo, sobre todo en la academia. Esto nos lleva hacia el futuro en pensar en que podemos tener vacíos o pérdidas incluso del conocimiento. Es urgente tratar eso. Ustedes como egresados, en un momento dado, les va a tocar desarrollar mucho de lo que aprenden aquí en la universidad. Y tendríamos que estarnos retroalimentando para ir hacia adelante. Entonces son grandes retos que tenemos como institución, pero también como egresados, en estar haciendo posible que la aplicación agroecológica hoy en día vaya cumpliendo con esas expectativas que parece ser que cada día crecen más y hay más necesidad. Son los temas que hay sobre las mesas de discusión, pero que a veces los resultados no avanzamos como quisiéramos. Entonces, son reflexiones que quiero dejar ahí y qué bueno que existe el día de hoy un día que se dirige a esa reflexión, ¿sí? y que fue identificada precisamente con el natalicio del maestro Xoloplatzi, el cual también tuve oportunidad de conocerlo, platicar con él. Yo creo que fuimos afortunados los que en ese momento pudimos interactuar todavía, ¿verdad? Entonces, este es un mensaje de reflexión. Obviamente, estamos ahí al pendiente en la Dirección General Académica de las actividades que se están desarrollando y pues a darle duro para adelante en este reto y obviamente reconocer el esfuerzo que han hecho como departamento y desde luego darle la bienvenida al doctor Benjamín, que nos va a compartir muchas de las experiencias, de los modelos que han estado desarrollando. Y bueno, pues seguimos al pendiente. Un reconocimiento para ustedes y un saludo de parte de nuestro rector. Gracias. Muchas gracias, maestro Domingo. Bueno, vamos a pasar a la entrega de reconocimientos, que además pues todo este trabajo de la agroecología pues implica diferentes compromisos en diferentes áreas y en diferentes aspectos. Voy a leer lo que dice estos reconocimientos y bueno, tendríamos primero la entrega de reconocimientos a estudiantes de alto desempeño académico durante el ciclo 2019-2020, 2021-2022. El Departamento de Agroecología otorga el presente reconocimiento a, y viene el nombre del o del estudiante, por su destacado desempeño académico como alumna de Ingeniería en Agroecología en el ciclo escolar que ya mencioné. En este caso es para el ciclo escolar 2019-2020 y 2021-2022 en el marco del Día Nacional de la Agroecología 23 de enero y está firmado por la doctora María Virginia González Santiago y por la doctora Melissa Ferrer López como subdirectora académica. Este primer reconocimiento es para Dania Camila Quintero Varela. Y el segundo reconocimiento es para el ciclo escolar 2021-2022 y es para Jocelyn Adriana Rojas Díaz. Muchas felicidades.
Gracias. Bueno, podemos tomar así un momentito, por favor. Pues ellas dos para estos 3 ciclos o estos 2 ciclos. Y pues nuevamente felicitaciones y bueno, continuar todos y todas con el compromiso. A continuación tenemos la entrega de reconocimientos a profesores de alto desempeño y productividad en el DEISA y para el programa educativo. Y antes de hacer esta entrega, cedo nuevamente la palabra a la doctora María Virginia, como directora de la escuela. Pues efectivamente, este programa educativo que surge en agosto, el 5 de agosto específicamente de 1991, fue un programa visionario. Sin embargo, por diversas causas, quienes lo formularon no pudieron continuar a los 3 años de iniciado este programa educativo, no continuaron la mayoría con el programa. De ahí hubo una convocatoria para el ingreso de profesores que tuvieran ese perfil naciente de agroecología. Desde entonces, desde 1993, un conjunto de profesores que ustedes conocen, la mayoría de ellos ingresaron en esas fechas, también me incluyo, hemos sostenido este programa educativo. Casi por 28 años, algunos menos, y por eso esta es la primera vez que hacemos un reconocimiento a esos profesores, que por más de 28 años han venido acompañando este proceso. Y por ello decidimos hoy poner en el lobby de este auditorio algunas de las semblanzas, las tesis que han dirigido, y algunos profesores se han sumado un poco más tarde, aunque su trayectoria dentro de la universidad es mucho más amplia. Hay profesores como el doctor Rafael Ortega Pasca, la maestra Langen, que también desde prácticamente que inicia la carrera, como profesores de servicio se han sumado y han impulsado este proceso. Por lo cual, hoy se hace un reconocimiento a toda esa labor, a todo ese acompañamiento, a todo ese construir. Ese plan visionario de 1991 fue reformulado en 2013, liderado por nuestro querido maestro Jorge Duchgari, al que también pido un aplauso. Gracias, maestros. Y cedo nuevamente la palabra para que los vayan nombrando. Muchas gracias, porque sin este equipo de trabajo pequeño, pero muy poderoso en términos de esta labor constante, pues no estaría la carrera. Bueno, voy a leer lo que dice, pero además como ustedes pudieron percatarse al ingresar a este espacio, en la entrada, ¿verdad? Hay alguna información importante del trabajo, del resumen curricular de cada uno de estos profesores y profesoras. El reconocimiento dice así, ¿no? A cada uno de los profesores y profesoras dice reconocimiento, del Departamento de Agroecología y la Comunidad, otorga el presente reconocimiento a maestro o maestra por su desempeño académico, productividad y aportes al Departamento de Enseñanza, Investigación y Servicio en Agroecología, así como al Programa Educativo de Ingeniería en Agroecología, en el marco del Día Nacional de la Agroecología 23 de enero. Y está firmado por el doctor Ángel Garduño García como rector de la universidad y la doctora María Virginia González Santiago. Entonces, bueno, tengo el grato honor de mencionar al doctor Juan Antonio Cruz Rodríguez.
tengo el grato honor de mencionar al maestro David Delgado Viveros. Felicidades. También tengo el grato honor de mencionar a la maestra Laura Gómez Tobar. También, gratamente, al maestro Alejandro Hernández Tapia. También, con mucho gusto, menciono al doctor Atenor Jiménez Eduardo Licona Vargas. También, con mucho gusto y que ha aportado y ha apoyado mucho, ¿verdad?, en el programa, a la maestra Langen Corlay Chi. Bueno, la maestra no está presente, pero con mucho gusto le haremos entrega de su reconocimiento. También, con mucho trabajo, desde la misma fecha que la maestra Langen, y con un gran compromiso, al doctor Rafael Ortega Pasca. Y bueno, también con mucho gusto y agrado a la doctora María Virginia González Santiago. Pues muchas felicidades a nuestros 8 maestros, 6 maestros y 2 maestras, que son quienes sostienen, como ya dijo la doctora María Virginia, pues el trabajo que se hace en el DEISA y en el programa educativo. Les pediría un aplauso para todos y todas ellas. Felicidades.
vamos a continuar con la entrega de reconocimientos. Ahora vamos a entregar los reconocimientos a consejeros y consejeras departamentales durante el ciclo anterior, y el reconocimiento dice así: se hace un reconocimiento por su labor como consejero o consejera titular o suplente del Departamento de Enseñanza, Investigación y Servicio en Agroecología durante el ciclo 2021-2022, en el marco del Día Nacional de la Agroecología, 23 de enero, y la fecha pues del día de hoy, a miércoles 25 de enero del 2023. Una cuestión a destacar antes de ir nombrando a los y a las compañeras consejeras es que es yo creo que la única comunidad que cada uno de sus consejeros y consejeras representa a toda la comunidad. Entonces, eso es pues, de avanzada. Y tengo el honor de mencionar al maestro Alejandro Hernández Tapia. Al alumno de séptimo, Weimar Alan Meléndez Bonifaz. Además, para todas ellas y todos ellos, pues este reconocimiento que además implica el haberse adaptado a condiciones durante la pandemia también. Al maestro David Delgado Viveros. Alumna de séptimo, Jennifer Azucena Flores Reyes. Al alumno de sexto le vamos a guardar su constancia, su reconocimiento, a Jesús Alejandro Martínez Moreno, pero pues a lo mejor está ahí conectado. A Miroslava Aguilar Segoviano. También se lo vamos a guardar. Y a la alumna Yolotzi Noyuman Juárez Merida. Pues les pediría un fuerte aplauso para cada uno de ellos y de ellas. El compromiso fue fuerte y la tarea no fue nada fácil, ¿no? Durante la pandemia. Y bueno, pues terminamos con la entrega de certificados, ¿sí? Los maestros y maestras que se certificaron por la Universidad Campesina Indígena en Red. Bueno, el certificado, no sé, aquí, ¿se le prestan uno, por favor? Y dice así: la Universidad Campesina Indígena en Red otorga el presente certificado a, y viene el nombre del maestro o de la maestra, en virtud de haber concluido el curso taller Desarrollo de Capacidades y Competencias para la Enseñanza-Aprendizaje en ambientes presenciales, con una duración de 40 horas. Puebla, Puebla, 18 de agosto de 2022. Que además fue una capacitación
muy preparada para el programa educativo. Entonces, tengo el honor de nombrar al maestro Carlos Albor Calderón. A la maestra Erendira Carmona Chi. A la maestra Lalgen Corlay Chi. Al doctor Enrique Cortés Díaz. Al doctor Juan Antonio Cruz Rodríguez. Al maestro David Herrero Riveros. Al doctor Miguel Jorge Escalona Mauriz. A la maestra Laura Gómez Tobar. Al maestro Alejandro Hernández Tapia. A la maestra Graciela Huerta Miranda. Al doctor Pedro Arturo Martínez Hernández. A la maestra Anastasia Mata Mendoza. Al doctor Atenógenes Leobardo Licona Vargas. Y a la doctora María Virginia González Santiago. Todos y todas maestros y maestras del programa de materias curriculares o curriculares como la tutoría y maestros de servicio también. Muchas felicidades. Bueno, pues con un aplauso, por favor. Y bueno, pues cedo la palabra a la doctora María Virginia para dar paso a nuestra conferencia magistral a cargo del doctor Benjamín Berlanga Gallardo. También les vamos a entregar un reconocimiento muy especial a nuestro maestro de esta certificación, al maestro Jorge Hernández Tejeda, por haber impartido el curso taller Desarrollo de Capacidades y Competencias para la Enseñanza-Aprendizaje en Ambientes Presenciales a los profesores de educación. También un reconocimiento a la doctora Eunice, también cursó y aprobó este curso, entonces muchas felicitaciones, maestra. Muy bien, pues agradecemos muchísimo su presencia y esta conferencia tan relevante que ahí estuvimos ubicando el título, ¿verdad? Porque son muchas cuestiones que tienen que ver con la agroecología. Y esta conferencia magistral que nos dictará el doctor Benjamín Berlanga Gallardo, Nuevo Agrarismo y Transición Agroecológica,
el papel de las instituciones de educación superior, en el marco del Día Nacional de la Agroecología. Voy a leer solamente, muy brevemente, una semblanza curricular, porque su trayectoria es bastante amplia. Desde hace 40 años trabaja en organizaciones de la sociedad civil en el país y ha colaborado con organizaciones de otros países de América Latina en la producción de pensamiento y en la configuración de prácticas que reivindican lo campesino como modo de vida bueno. Es uno de los fundadores y miembros del equipo de trabajo del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, CESDER, una organización no gubernamental con presencia desde 1982 en una zona indígena náhuatl desde la Sierra Norte del estado de Puebla. Es fundador y actual director de la Universidad Campesina Indígena ENRED, UCIRRED, un espacio de comunidades de aprendizaje para la formación especializada a nivel de posgrado que cuenta con 4 programas de maestría y un doctorado. Durante 10 años fue director internacional de cooperación y luego director regional para América Latina de Ayuda en Acción, una fundación internacional de cooperación para el desarrollo que tiene su sede en España y presencia en 20 países del mundo. Participa en la producción de pensamiento que cuestiona la idea de desarrollo y de intervención para el desarrollo. Y en lo pedagógico participa en la elaboración de un pensamiento que ha transitado desde la búsqueda de la educación alternativa hacia el cuestionamiento de la educación como proyecto cultural, proponiendo mirar la relación educativa desde el desde el encuentro, antes que desde la enseñanza y el aprendizaje, como lo acostumbra el orden pedagógico hasta hoy. Es consultor experto en acompañamiento de procesos de codiseño de planes y programas de estudio a nivel de grado y de posgrado y ha coordinado 35 procesos de diseño y actualización curricular a nivel de grado y posgrado en universidades públicas y privadas y en escuelas normales del país. Durante el último año coordinó el equipo de asesores de la UCIRRED, que apoyó metodológicamente a la Dirección General de Educación Superior y en el proceso de codiseño curricular de los planes de estudio 2022 de las escuelas normales del país. Entre otras cuestiones que ha asesorado. Bienvenido, doctor Benjamín Berlanga. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo agradezco mucho la invitación de Virginia a compartir con ustedes. Voy a ver si soy capaz de hacer una compartición clara que pueda decirles algo a ustedes en su juventud y en su búsqueda de horizontes dentro de la agroecología. Vengo del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, la Universidad Campesina Indígena ENRED, que fundamos hace 40 años en una comunidad indígena náhuatl de la Sierra Norte del estado de Puebla. Quiero compartirles muy rápidamente, muy brevemente, un marco de interpretación desde donde nosotros pensamos e intentamos hacer una educación superior que se vincula para los productores campesinos y campesinas del país, los productores indígenas de este país con los que hemos trabajado desde entonces. Voy a presentarles 5 ideas, intentando, espero que me sigan, bastante celebración, pero bueno. La primera idea es la siguiente. Miren, un nuevo agrarismo cabalga en el país. Un nuevo agrarismo cabalga en el país. Este agrarismo se enmarca en una realidad diferente
pero retoma la memoria histórica y la gesta histórica del agrarismo del siglo XX. El agrarismo del siglo XX se sustenta en la lucha por la tierra es para quien la trabaja, y en la liberación de los campesinos como sujetos. Tierra y libertad. La gesta heroica iniciado con la Revolución Mexicana por Zapata, como representante, como personero de los campesinos, es la gesta del agrarismo del siglo XX. Este agrarismo, estas luchas agrarias que se plasman en la Constitución de 1917, toma la forma a partir de mediados de los 40, principios de los 50 y hasta las últimas décadas del siglo pasado, en un agrarismo combativo que lucha por la tierra, que lucha por las condiciones de producción, pero que se ve sometido a un proceso de desposesión. Hablamos entonces, como lo plantea Thierry Lee, del campesino desposeído. A lo largo del siglo XX, el campesino es desposeído de sus condiciones de producción, de su tecnología, de sus prácticas de organización del trabajo y de sus modos de vida comunitaria. Pasamos de un campesino, de un campesinado que conquista en parte la tierra, a un campesino desposeído de sus condiciones de producción a través de la intervención de la tecnología del capital, a través de la intervención del Estado y a través de la subsunción del trabajo campesino en los mercados de productos, de fuerza de trabajo y de dinero. Hacia finales del siglo pasado nos encontramos un campesino desposeído, un campesino que para el resto de la economía ya no importa como productor, sino que solamente es necesario como consumidor y es necesario como fuerza de trabajo deslocalizada. Desde mediados del siglo pasado, las carreteras de este país, las presas de este país, los edificios de este país, las calles de este país las construyeron los campesinos como fuerza de trabajo. Fueron los campesinos en su vaivén migratorio campo-ciudad, devenidos en chalanes de albañil en los períodos en los que no había actividad agropecuaria en sus pequeñas tierras, las que hicieron la infraestructura de este país. Fueron los campesinos los que a través de la exportación generaron las divisas para la compra de las tecnologías con que se hizo la industrialización de este país. Y fueron los campesinos los que se articularon al mercado financiero y fueron explotados en el mercado financiero. La historia que hay detrás de las luchas campesinas hasta los 70 y los 80 es la lucha de los campesinos por poseer la tierra, pero después la lucha de los campesinos por no ser desposeídos de sus condiciones de producción. Durante décadas, los alimentos en México se mantuvieron campesinos. Los campesinos aportaron al capital alimentos baratos para que una masa de la población se convirtiera en obreros y poder mantener los salarios bajos. Esta manera del capital de usar a los campesinos, el capital siempre ha usado a los campesinos, los ha creado, recreado, despojado, y del lado de los campesinos siempre ha habido una terquedad, la terquedad histórica de subsistir en sus propias formas de vida. Hacia finales de los 80, principios de los 90, entramos a una nueva era en la relación de los campesinos con el capital y con el resto de la sociedad. Pasamos del campesino desposeído a la desposesión de lo campesino. Pasamos del campesino despojado de sus condiciones de producción a una situación de desposesión de los campesinos. La lógica del capital hace innecesarios a los campesinos
y los convierte en vidas que no merecen la pena ser lloradas. La lógica del capital ya no necesita la producción campesina y hace de los campesinos una especie de muerte por negligencia social. Es la idea que plantean Judith Butler y Atenea Atanasio sobre la desposesión. La desposesión total de una forma, la desposesión de una forma de vida. Tiene que ver con la producción del no ser que plantean Butler y Atanasio. Tiene que ver con la desposesión que el capitalismo actual hace y genera en sujetos sociales como los campesinos, en lo que se llama una muerte social o en lo que se llama una muerte por negligencia. Se trata, fíjense, y esto es lo impresionante o lo importante de la generación de vidas que no merecen la pena ser lloradas. Intensos procesos de subjetivación y resubjetivación, de manera tal que hoy aparece en el imaginario social: ser campesino ya no es digno, ser campesino es vergonzante. Se ha generado un proceso de subjetivación tal que incluso en las familias campesinas lo que se busca es que el hijo salga de la comunidad, que se haga el licenciado, que vaya a la universidad, que se involucre en otras actividades que ya no son las de ser campesino. Imaginen ustedes, o quizá ustedes han vivido esa contradicción cultural de ser expulsados del campo por la preocupación de los padres que ustedes tengan una vida digna, que las nuevas generaciones de campesinos tengan una nueva o una vida digna o una nueva vida. ¿Qué es lo que está pasando? Todos nosotras y nosotras, desde finales de los 80, principios de los 90, desde la tercera parte del siglo pasado, nos hemos visto sometidos en nuestras vidas a una movilización intensa para reproducir el capital. El capital ya no solamente explota y nos explota como fuerza del trabajo. El capital se metió a la cama. El capital se metió a nuestras relaciones íntimas. Todo el día, desde que despertamos hasta que nos dormimos, estamos sometidos a la reproducción, a movilizarnos para reproducir el capital. El capital se ha metido en nuestras subjetividades, en procesos intensos de desposesión de formas de vida. Y ha generado las vidas que socialmente no merecen la pena vivirse. Los campesinos, los indígenas, los que ni trabajan, los jóvenes que ni trabajan ni estudian, los niños, ciertos sectores sociales que devienen en vidas que socialmente no merecen la pena vivirse. Y sin embargo, lo que constatamos es la terquedad y la insistencia de las formas de vida campesina. Hoy las luchas de los campesinos y las campesinas por su forma de vida van más allá del asunto de la producción, van más allá de su explotación en el trabajo. Hoy las luchas de los campesinos y las campesinas son por la defensa de su territorio, por los factores de producción, por la independencia organizativa frente al Estado, por relaciones menos desventajosas en el Estado, pero también por nuevas prefiguraciones de economía social para enfrentarse a los mercados, por verdaderos procesos de organización de la esperanza, por el control de sus saberes propios y ancestrales, por reivindicar su lengua propia, por una educación propia, por una educación como ejercicio activo de un derecho social. Son las luchas de los jóvenes por hibridaciones en el campo y en las comunidades campesinas, por hibridaciones culturales que les permitan fortalecer su identidad
sin desligarse de los marcos globalizadores en los que han nacido y han crecido. Son las luchas de las comunidades por tener sus propios sistemas de telefonía rural, sus propios sistemas de internet. Son las luchas de las mujeres, la aparición de la mujer como protagonista en las luchas campesinas. Son las luchas por lograr universidades propias. Son las luchas por recrear a nivel transnacional en los procesos migratorios las propias costumbres y festividades en medio de las calles de Nueva York, en medio de las calles de Los Ángeles. Este es hoy el nuevo agrarismo. Es el agrarismo que ha iniciado verdaderos procesos de transición agroecológica, pero no como un problema o un asunto productivo, sino como un asunto que es parte de la reivindicación de una forma de vida. Y es la respuesta al capital. Si las luchas agrarias de principios del siglo pasado con la revolución eran las luchas frente al despojo de la tierra, el despojo histórico de la tierra y frente al apresamiento de los campesinos en las haciendas, y de ahí la consigna de tierra y libertad, y de ahí la consigna de la tierra es para quien la trabaja. Hoy las luchas del nuevo agrarismo son las luchas de los campesinos frente a una subjetividad negada, frente a una subjetividad que se quiere negar, frente a una muerte por desprecio social o frente a una muerte como vidas o una producción como vidas que no merecen la pena ser vividas o que no merecen la pena ser lloradas. No estamos ante una reedición de un viejo agrarismo como el de principios del siglo pasado, sino estamos ante la producción de nuevas luchas y de un nuevo agrarismo. Las luchas por la defensa del territorio, por la defensa y reivindicación de lo comunitario, por la actualización de la propiedad social, las luchas por la articulación desde una identidad propia a la globalización, a los mercados globales, el acceso a las tecnologías de la información, la vinculación directa a los mercados, las luchas por la reproducción cultural, las luchas por la exigencia política de gobiernos autónomos a nivel municipal, la emergencia de las mujeres y los procesos múltiples y abiertos de transición agroecológica. Fíjense, frente a los mecanismos de subordinación del capital, que ya no son solamente la producción y el trabajo, el sujeto campesino se levanta y resiste. Allí tenemos que encontrar el sentido y el quehacer de las instituciones de educación superior que trabajamos con, desde, para los campesinos y los productores agropecuarios, las mujeres y los hombres productores agropecuarios. Desde nuestro punto de vista, nosotros creemos que las universidades y las instituciones de educación superior que nos dedicamos a ello, a trabajar con campesinos y campesinas, necesitamos avanzar apuradamente en una crítica intercultural de la universidad. Primero. Segundo, necesitamos asumir la crisis y hacer la crítica del activismo social. Las dos cosas. Toda la generación que les está formando a ustedes, que es mi generación, que en los 70s, finales de los 60, 70 salimos de la universidad, salimos con el esquema del activismo social. El compromiso de ir a trabajar con los jodidos, con los explotados, los campesinos, los obreros. Venimos incluso algunas veces de militancias de izquierdas revolucionarias, y hoy tenemos que hacer la crítica de ese activismo social dentro de la universidad para tratar de entender las luchas que ustedes como jóvenes pueden emprender junto con y no para los campesinos. Junto con los campesinos, porque el gran asunto es que el problema del mundo ya no es el problema del otro. El problema del mundo no es el problema de los pobres. El problema del mundo no es el problema de los campesinos que se les niega. El problema del mundo no es el problema de la mujer golpeada, de la no reconocida en los derechos, porque todos somos susceptibles de ser negados, todos somos susceptibles de ser las golpeadas y los golpeados, todas y todos
somos susceptibles de ser los ninguneados, de ser los pobres, de ser en los próximos años los pobres, por precarización, por viejos, porque se cae la economía, porque vivimos en un mundo que ya no está dando. Nosotros nos formamos como activistas sociales bajo una triple narrativa. Primero, sentir el dolor del mundo y que el otro estaba mal. Llámese indígena, llámese campesino, llámese obrero. Segundo, tener una actitud de compromiso social con el otro. Y tercero, lo que fue más espeluznante, no necesariamente, tener una narrativa que decía que tenía la solución. ¿La solución para quién? Para el otro. Para el campesino desarrollarlo, para el obrero concientizarlo, para la mujer, etcétera, etcétera. Nosotros crecimos con esa narrativa dentro de la universidad. Esa narrativa está en crisis. Esa narrativa está totalmente en crisis. El dolor del mundo ya no es el dolor del otro. El dolor del mundo es el dolor de cada uno de nosotros. Tenemos miedo, estamos inseguros, nos pueden correr del trabajo, nos podemos quedar sin empleo, tenemos hijos que no están pudiendo producir su vida, tenemos nietos por los que tememos. El dolor del mundo ya es un dolor compartido y es un dolor común. Segundo, nuestro compromiso ya no tiene sentido como compromiso por el otro. Nosotros aparecimos con una misión salvífica, salvar al otro. Fíjense las figuras del activista social en el siglo XX, el militante revolucionario, el misionero, después el técnico social que estudió en la universidad y que se va con los campesinos para sacarlos de jodidos, y si se quiere, como una síntesis de todos ellos, y me doy un golpe a mí mismo, el ONGnero, los que hicieron las ONGs, ¿no? Que nos movimos durante todo el siglo pasado entre el buenismo salvador y la emancipación tutelada, según fuéramos más o menos religiosas o más o menos revolucionarias. Vamos a salvar al pueblo. Hoy nosotros necesitamos reconocer que el activismo social está en crisis, que tenemos que repensar nuestro papel como personas, como ciudadanos, como universitarios. Lo tenemos que hacer nosotros, las generaciones que lo están formando, pero ustedes también lo tienen que hacer. Pensar cómo poner el cuerpo para cambiar este mundo. Cómo poner el cuerpo es poner los encabronamientos, las indignaciones, las tristezas, los odios a este mundo, pero también los deseos de otro mundo posible para vivir con dignidad. Ya no como un asunto de salvar al otro, sino como un asunto de salvarnos como humanidad. Fíjense, nosotros las universidades tenemos que hacer la crítica intercultural de la universidad. Tenemos que avanzar en el cuestionamiento de la episteme dominante. No, el cuestionamiento de la episteme dominante es el cuestionamiento de la razón, como razón absoluta. El cuestionamiento del conocimiento científico no quiere decir sustituir el conocimiento científico, sustituir la razón por las pachamamas y los ritos, lo que quieran, los ritos pachamámicos. Supone aceptar que hay otros modos de conocimiento, las epistemologías feministas, las epistemologías situadas, las prácticas y los saberes de los pueblos ancestrales, las epistemologías que nacen a partir de la experiencia. Supone cuestionar entonces la episteme dominante. Segundo, la crítica intercultural en la universidad supone cuestionar la lógica de la representación en la que fuimos formados. Somos formados como técnicos para nominar, calificar, clasificar y darle la solución de sus problemas al otro. Es la lógica de la representación. El otro es el atrasado, el otro es el que le falta, el otro es el que no tiene, el otro es el que
Yo voy a ir a resolver con mi discurso técnico, científico, instrumental o con mi discurso político para concientizar. Quienes fuimos militares, imagínense nada más, ustedes son muy jóvenes, pero los despropósitos que hacíamos en los 70. Nosotros, niños caguengues de la UNAM, clase medieros, porque en ese tiempo los que tenían acceso a la educación éramos clase medieros, íbamos en nuestra militancia revolucionaria a las puertas de las fábricas de los obreros ahí en Naucalpan para entregarles las proclamas revolucionarias y inscribirlos en círculos de estudios revolucionarios para que obtuvieran conciencia. ¿Qué puta idea podíamos nosotros tener de la explotación viendo salir a obreros que se habían pasado tras la máquina 8, 10, 12 horas trabajando y nosotros íbamos a ir a decirles qué era la explotación, cómo eran explotados? Esa es la lógica de la representación. Es la lógica de la nominación del otro. Y está detrás de todos los programas de desarrollo. El promotor comunitario, el ingeniero que va a las comunidades es un interventor. Interviene en el otro para transformarlo, para educarlo, para concientizarlo, para resolver sus problemas. Pero he aquí que hoy los campesinos, los indígenas, los negados, cualquiera de ellos, ya no quieren ser representados, ya no quieren ser nombrados por otros, sino que aparecen con sus propios nombres, aparecen con sus propios sueños, rearticulando su memoria histórica, y lo que quieren es compartir. Lo que quieren es encontrar a profesionistas y universitarios que quieran estar junto con ellos para luchar por cosas juntos. Fíjense, nosotros abrimos nuestra licenciatura en 1988, tiene una especialidad en agroecología, ¿no? Y nos empezamos a dar cuenta, nosotros le llamamos primero ingeniería rural. Venimos aquí a Chapingo a ver si nos daban el registro de validez oficial de estudio y nos mandaron por un tubo. Empezamos a buscar en nuestros contactos, fuimos con los jesuitas, los pobres y toda esa cosa, a ver si nos daban el reconocimiento, también nos mandaron por un tubo. Fuimos a todos lados. Terminamos consiguiendo el registro de validez oficial de estudios de nuestra licenciatura desde entonces en la Secretaría de Educación Pública del Estado, por la buena suerte de que el director de Educación Superior era el hijo de un maestro rural de las gestas heroicos de los 20 y los 30 del siglo pasado, de aquellos maestros rurales que se fueron al campo y que cuando conoció el proyecto lloró y dijo, ya está, tienen ustedes el registro de validez oficial. Pero bueno, nosotros nos dimos cuenta que la estábamos cagando, literalmente cagando, cuando en nuestra licenciatura, formada por jóvenes campesinos e indígenas de las comunidades de Sautla y Tacamastitlán, comunidades en las que todavía no llegaba el agua, que todavía no llegaban los caminos, que todavía no llegaba la luz, que esos jóvenes, fíjense, que se estaban formando, imagínense, se estaban formando como licenciados en planeación del desarrollo rural, que esos jóvenes iban a las comunidades y regresaban para hacer prácticas de campo y regresaban diciendo, no, es que los campesinos no se saben organizar, los campesinos no se quieren. ¿Se dan cuenta del mecanismo? Ellos, campesinos, hijos de campesinos, aprendieron con nosotros el lenguaje de la representación. El otro, es el otro. Hay que salvar al otro, hay que resolverle los problemas al otro. Los universitarios estamos, por lo general, metidos en la lógica de la representación. En la lógica de la representación, nosotros, los profesionistas, somos los enunciadores. El otro resulta sujeto de enunciado. Tenemos que hacer la crítica intercultural de nuestras instituciones de educación superior. Pasar de la lógica de la representación, voy a decir la palabra así, va a sonar muy mamilas, pero guárdenla para cuando quieran ponerse interesantes. A la lógica de la mostración. Mostrarse. Mostrarse es manifestarse. Mostrarse es aparecer. Mostrarse es devenir y presentarse ante. Tenemos que avanzar
hacia ese cambio a una lógica de la mostración que permita una relación verdadera de diálogo con el otro y no una relación de supeditación con el otro. Hay un nuevo agrarismo. Necesitamos reconocerlo. Primero, los campesinos no han sido vencidos. Son tercos, necios históricamente. Armando Barca lo dice muy clarito. Esos tercos y necios polifónicos que no dejan de estar ahí. Y hoy ese nuevo agrarismo adquiere todo ese conjunto de cosas que les he señalado. Segundo, tenemos que repensarnos como universidad. Tenemos que hacer la crítica intercultural de lo que hacemos y tenemos que cambiar nuestra lógica de la representación, que es la lógica de intervención en el otro. Pero tengo que decir algo de la agroecología, que para eso creo que me invitan. Lo voy a decir a propósito de todo esto. Fíjense, nosotros tenemos en el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, en la UCI, tenemos una licenciatura que cuando llegamos nosotros, ojo, nosotros llegamos con la lógica del interventor, ¿no? Nosotros llegamos en los 80 a la Sierra Norte del Estado de Puebla a promover el desarrollo. Claro, creamos una licenciatura en planeación del desarrollo rural. Una licenciatura para planear el desarrollo del otro, para que el otro se desarrollara, el campesino pobre se pudiera desarrollar, etc. Iniciamos un proceso muy rápido de cuestionamiento de toda esa idea de desarrollo. Cuestionar hasta llegar a un profundo cuestionamiento de cualquier idea de desarrollo. ¿Saben lo que hicimos en los 90 y a principios de este siglo, todos los que trabajamos en los asuntos del desarrollo? Primero, empezamos a adjetivarlo. Ustedes saben cómo es ese proceso. Yo hago desarrollo, pero el mío es comunitario. Y por ahí decíamos, yo hago desarrollo, pero el mío es comunitario y con enfoque de género. Y luego decíamos, yo hago desarrollo, pero el mío es comunitario con un enfoque de género y etnocentrado. Y luego decíamos, yo hago desarrollo, pero el mío es comunitario con enfoque de género, etnocentrado y protagonismo de la infancia. Y luego decíamos, yo hago desarrollo, pero el mío es comunitario con enfoque de género, etnocentrado, protagonismo de la infancia y enfoque de derechos. Y luego decíamos, yo hago desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Nos agarramos adjetivando el desarrollo. Hasta que nos dimos cuenta que cuando nosotros intentábamos juntos generar nuevas relaciones de género, no estábamos haciendo desarrollo. Porque el desarrollo, cualquiera de sus modos, es heteropatriarcal. Que estábamos intentando prefigurar otros modos de relacionalidad que iban más allá del desarrollo. Porque cuando nosotros nos dimos cuenta que cuando estábamos haciendo economía social, no estábamos haciendo desarrollo con perspectiva de economía social. Estábamos levantando verdaderos proyectos de esperanza para establecer relaciones económicas de otra manera. También aprendimos que todas nuestras iniciativas se las cargaba la chingada. Es decir, aprendimos el ciclo de la esperanza. A gritar no, a crear cosas nuevas, a darnos cuenta cómo lo que hacíamos lo atrapaba la lógica del capital, pero aprendimos sobre todo a guardar el excedente. ¿Cuál es el excedente? Aquello que se queda en la memoria del cuerpo de lo que logramos hacer. Porque es desde ese excedente que se quedó históricamente en las comunidades campesinas del siglo XX como surge el nuevo agrarismo. Hay un excedente, una memoria que nos dice cómo chingados no. Si ya lo hicimos, ¿cómo no vamos a hacer otra cosa? Y eso es lo que hace que las cosas vayan cambiando. Entonces, en ese marco, nosotros tenemos un programa de agroecología, una especialidad en agroecología, una maestría en agroecología, territorio y soberanía alimentaria, a la cual todos ustedes están invitados, los que ya vayan saliendo. Y estamos formulando un doctorado en agroecología, ¿no? ¿Qué es lo que pensamos y qué es lo que nos damos, de lo que nos estamos
dando cuenta nosotros. Fíjense. Hoy, los gestos, los modos de resistencia de los campesinos nos hablan de procesos de transición agroecológica. Pero procesos de transición agroecológica no como un asunto reducido a lo productivo, no como un asunto reducido a la relación física con el ecosistema, sino como una reivindicación y revitalización, y como parte de una revitalización de las formas propias de vida, como una manera de subjetivación, como una manera de presentarse como campesinos y recuperar sus propios conocimientos y generar hibridaciones con otro tipo de conocimientos. El campesino no está instalado en sus conocimientos atrasados, ancestrales. El campesino, a través de su corpus, genera verdaderas hibridaciones de conocimiento con diferentes tecnologías, siempre en función de su reproducción y en función de una vida digna. Por eso pensamos en nuestra licenciatura y en nuestras maestrías, si queremos ponerlo en el doctorado, que la transición agroecológica que está presente no es un asunto lineal que va desde lograr mayores ecoeficiencias en la producción a una sustitución de insumos y a un replanteamiento de los sistemas de producción o de los sistemas naturales. No es una línea pura, sino que es un proceso abierto, azaroso, múltiple, de reivindicación a través de la agroecología y la relación con la naturaleza de una subjetividad, la subjetividad campesina. Y entonces, en esta emergencia de los sujetos campesinos, lo que están haciendo con la agroecología es una manera de revitalizarse y actualizar formas de vida en un proceso polifónico que no respeta órdenes ni el conocimiento nuestro que dice etapa 1 logre coeficiencias, etapa 2 sustituya insumos, etapa 3 modifique su agroecosistema. Los campesinos están en otro lado. Los campesinos están intentando hacer una transición agroecológica que incluye todo y más. Tenemos nosotros que acercarnos de esta manera, a compartir, a dialogar y hablar para intentar impulsar de otra manera los procesos de transición agroecológica. Tenemos que ser capaces de buscar alianzas para poder impulsar estos procesos de transición agroecológica. Este nuevo agrarismo es un agrarismo diferente. No es un agrarismo en el que vaya a haber un nuevo Zapata. No es un agrarismo en el que vaya a haber esa conjunción histórica, ese magma que se juntaba en grandes personajes. Es un agrarismo polifónico, abierto, de gestos, acontecimental, que va sucediendo, pero que lo que nos muestra es la inmensa capacidad de los campesinos para reivindicar, actualizar su forma de vida. Y lo que es más chingón hoy, que la agroecología es proyecto civilizatorio humano. En un mundo en donde estamos a punto de la hecatombe, la agroecología es proyecto de civilización revitalizada de la humanidad. He allí su importancia, su significatividad. Y cuando entonces digo es proyecto civilizatorio de humanidad, es proyecto nuestro, de todos los humanos, de todos y de todas, de los urbanos, de los urbanitas, de los no urbanitas, de los campesinos, etc. La agroecología es una posibilidad de civilización humana y es una de las que nos queda. De ahí su importancia. Cierro. Yo creo que es vital seguir impulsando la agroecología en nuestras universidades. Creo que es vital que encontremos las nuevas formas de sumarnos a este nuevo agrarismo. Creo que es vital que reivindiquemos la agroecología como un proyecto civilizatorio de la humanidad. Por eso, qué chingón que están estudiando agroecología. Muchas gracias.
preguntas, comentarios, por favor. Sí, está el doctor Pasca, por favor. Primero, antes que nada, felicitarlo por su conferencia. Me parece sumamente crucial, muy importante. Me recuerda un poco, fortalece lo que, aunque usted lo presenta de forma más, o lo presenta de manera más radical, más clara, lo que hemos trabajado en la red de patrimonio biocultural con Víctor Toledo y otras gentes. Ojalá y digamos muy pronto su presentación, o si nos dice si ya está en qué texto, y ojalá lo tengamos en internet para que lo podamos usar ampliamente en todos nuestros trabajos. Me viene a la memoria que escuchamos hace algún tiempo cuando vino Samuel Ruiz y cimbró aquí a la comunidad universitaria, se llenó el auditorio Álvaro Carrillo. Ahora estamos en una etapa de reflujo intelectual dentro del estudiantado y vemos, entonces resulta muy oportuno. Ojalá y se sacudan, debo decirle desafortunadamente que la mayor parte del estudiantado de Chapingo ahorita solamente está pensando en cómo obtener una beca más o un complemento o una beca más jugosa. Entonces, es muy oportuno y creo que es necesario que difundamos estos pensamientos para que tengan su... Muchas gracias. A usted. Gracias. Por allá hay una compañera. Buenas tardes. Hola, no lo conozco, pero me gustó mucho su ponencia. Me gusta ver que una persona de su edad tenga una mente tan flexible y tan revolucionaria. Y me gusta saber que usted tenga la conciencia, porque veo que la tiene, de saber que históricamente hablando las universidades y el modelo académico han sido modelos de exclusión y de discriminación que legitiman solo un tipo de educación y solo un tipo de conocimiento. Me alegra saber que entre nosotros existe alguien como usted, porque son raras las personas así presentes. Me gusta de esta ponencia que usted tiene la conciencia y la empatía suficiente para saber que nosotros no podemos representar a los otros y que precisamente se tiene que tener la empatía necesaria para permitirles acceder a nuestros espacios, para que las personas que somos diferentes, de hecho, podamos tener una voz y podamos tener un acceso a la educación. Me da mucho gusto saber que usted entiende que la diversidad humana no solo es étnica, es étnica, pero también es biológica, es neurológica, es cultural, y que todo eso debe de ser englobado por la educación. Me alegra mucho saber que usted entiende que apegarnos a las formas arcaicas de lo que nosotros en el siglo pasado creíamos que era la inteligencia es retrógrada y que no nos ayuda para avanzar en el entendimiento, en la mejora de las cosas. Me alegra mucho saber que usted entiende que existe una multitud de conocimientos, de formas de hacer y de deshacer que son igual de productivos que los que esta escuela o cualquier otra escuela podríamos dictaminar, y que la vida es como agroecólogos y a la agroecología como un movimiento que busca reivindicar la vida a todos los niveles, tanto nuestra como la de los otros seres vivos, son mucho más amplios que lo que una escuela pudiera denotar. Muchas gracias. Gracias a ti. Fíjense, nosotros son maestros, y puedo decir son maestros porque han desfilado por aquí, y algunos serán un poco más jóvenes que yo, otros son de mi edad, quizá más. Fuimos formados en ese modelo de la universidad como compromiso social y como activismo social, pero fíjense una cosa, no teníamos un mundo tan terrorífico como el que tienen ustedes. Yo nunca terminé una carrera,
¿Por qué? Porque el Estado nos demandaba, aun cuando no teníamos completos nuestros estudios. Yo me fui a trabajar a la INEA, podía trabajar. Y ustedes van a salir de la universidad y no tienen la más puta idea si va a haber trabajo o no va a haber trabajo. No saben. Es decir, el problema del mundo en los 70 era el problema del otro, porque yo iba a salir de la universidad con un título y a veces hasta sin título y encontraba trabajo. Y ustedes, el problema era el del otro, el del campesino, el del analfabeta, el del que no estudiaba, el del que tenía problemas, y nosotros íbamos en nuestra actitud de compromiso a salvar al otro. Pero además íbamos con una narrativa, la planeación del desarrollo rural, ¿no? Para decirles cómo se iban a salir de donde estaban, ¿no? Pero hoy el problema del mundo es un problema común, el desempleo, la inseguridad para las mujeres que salgan aquí. Ya no es un problema de las otras, es un problema de mi hija, de mis nietos, de mi nieta. Ya es un problema común. Y entonces desde ahí tenemos que replantearnos el papel de la universidad. El papel de la universidad ya no puede ser hablar a nombre de los otros y de las otras. El papel de la universidad tiene que ser el de buscar los canales para juntos cambiar este mundo, con otros y con otras que no están en la universidad donde estén, pero no nosotros ir a resolverles las cosas. Y yo creo que ahí es donde está la gran potencia. Y ustedes tienen una tarea bien cabrona, ¿no? Porque quién sabe cómo se hará eso, ¿no? Para nosotros el mundo, de una manera, todas las generaciones tenemos nuestros sufrimientos, pero fue diferente. Era la posibilidad. Yo milité en partidos de izquierda revolucionaria todos los 70, ¿no? Descreí de la izquierda revolucionaria, ¿no? Pero tampoco escogí el camino del cinismo, tampoco busqué otras maneras, como fue irnos a comunidades, lo que sea, pues, ¿no? Pero lo que ustedes tienen por delante es incierto. Ustedes, ¿no? Y es en donde tenemos que descubrir cómo y qué hacer, pero ya no con las recetas de los 70, los 80, los 90 en las que nos formamos nosotros. Y ahí a ustedes les corresponde decirnos qué chingados hacer, porque nosotros ya no se los vamos a decir. ¿Vale? Gracias. De la lógica del interventor, ¿cómo podemos, ya que salgamos a trabajar, no caer como en esa inercia pues sí, de la lógica de la representación que decía, y más bien como trabajar con la lógica de la frustración? ¿Cómo se hace eso? Ahora sí ya me agarró mal parqueado. Es decir, sí, mira, yo creo, fíjense, yo creo, es decir, el gran asunto, fíjate, es que cuando nos formamos bajo la lógica de la representación, nosotros como profesionistas podemos encontrar manuales de intervención, podemos encontrar metodologías de planeación, es decir, ahí está, pues lo estudies, ¿no? Pero no hay ahora un manual para actuar bajo la lógica de la mostración, pues porque entonces ya volveríamos a lo mismo, a establecer y cerrar las posibilidades en un discurso. Lo que tenemos que pensar fíjense, vivimos en un mundo en el que cada vez se agotan las posibilidades del vínculo pedagógico con el otro, de la relación con el otro como un otro. Los padres porque ya no tenemos tiempo, los hijos porque ya no quieren y ya no pueden, porque hay un conflicto y una desvinculación intergeneracional. Y todos y todas porque vivimos en un mundo tan deprisa que ya no tenemos tiempo para la relación con el otro. Lo que necesitamos es recuperar nuestra capacidad humana de estar con el otro, con el próximo. Fíjense ustedes incluso en sus relaciones personales, de novios, de novias, de amigos, de amantes, de lo que quieran, en sus relaciones interpersonales. Hoy la moda es hasta en las relaciones personales, win-win. Negociaciones de gana-gana, ¿no? Hasta la relación con el otro en la intimidad se ha convertido en una negociación
entre dos entes que se ven a la distancia. Recuperar el don, recuperar el eros en la relación pedagógica, recuperar la posibilidad no de una vida dada para los demás. El gran problema del siglo pasado en el activismo social es que las vidas de los activistas sociales tenían olor a santidad, porque entregaban su vida por los demás, los militantes revolucionarios, hasta morir. Y muy bien, ¿no? O era una vida para los demás. El misionero hace una vida para los demás, ¿no? Para que los demás no sufran. Y lo que tenemos que recuperar es la capacidad de hacer la vida con los demás, no para. Es mentira, los santos no existen. No existen. A lo que hay que tenerle miedo es a los santos. Esos que dicen que hacen su vida para los demás o por los demás. Al que hay que tenerle miedo es a los héroes. Lo que tenemos que reivindicar es la posibilidad del anónimo, de todas y nosotros, todos nosotros y nosotras haciéndonos la vida con los demás. Y ese es el asunto. Una vez dicho eso, puedes ir a estudiar una maestría a la UCI, ahí estamos viendo eso. No, pero hay que hacerlo, ¿no? Yo creo que es una manera de ponernos ante la vida, diferente que además la hacemos en nuestras relaciones. Fíjense cómo ustedes ya han ido de prácticas de campo, sí, supongo que sí. Entonces van y hacen una asamblea comunitaria y no sé qué, se van 6 semanas, 5 semanas. ¿Dónde sucede la verdadera relación con el otro? Antes de que empiece la asamblea, antes de que empiece la sesión en la que van a hacer el diagnóstico comunitario. En la puerta, cuando el señor, cuando la señora, cuando el joven les cuenta, se muestra en su propia narrativa de vida con sus dolores, con sus miedos, con sus angustias, sus deseos. Y todavía nosotros, interventores, decimos, bueno, compañeros y compañeras, silencio, porque ya vamos a empezar la reunión. Y empieza lo serio. El diagnóstico se divide en 5 partes. ¿No? ¿Sí me estoy explicando? Sí. En la puerta estaban platicando con el señor Somi y les decía, a mí me duele la tierra en Valle de Bravo. Le dolía la tierra porque se habían apropiado de los terrenos ejidales, bien, ni siquiera mal, porque se los compraron, lo que sea, pero le dolía la tierra a ese campesino. Y dentro del salón que estábamos haciendo el diagnóstico, el dolor de la tierra se convirtió en conflicto agrario. Nombramos a lo que le estaba pasando al otro, que nos dijo, me duele la tierra, y cuando yo digo me duele la tierra, me duele el cuerpo, digo desde adentro, me duele la tierra. Y nosotros lo convertíamos en un nombre, conflicto agrario. Y ya. Y entonces, problemática de la comunidad, vive en un permanente conflicto agrario. ¿Ok? Pero no venimos aquí a informar a la universidad. Les duele la tierra. Porque yo creo que el maestro, yo te voy a decir, no mames, ¿cómo que les duele la tierra? ¿Qué es eso? Eso no es conocimiento objetivo. Perdónenme, no es conocimiento objetivo. No es un dato que yo pueda procesar para determinar el porcentaje y el nivel de conflicto agrario que hay en la región de lo que quiera. Me duele la tierra. Pues no. No sé por qué estoy hablando de esto, pero eso tiene que ver con la lógica de la representación y de la mostración, o lo que es la lógica de la nómina. Eso es lo que tenemos que cuestionar. Eso es lo que tenemos que pensar y repensar. Y yo creo, y cierro la silla, porque ya... Y yo creo que áreas como las de agroecología, que en sí mismas deben ser interculturales, pensarse desde epistemes diferentes, cuestionar la lógica de la representación y de la mostración, deben de ser vanguardia en universidades, con todo respeto, Chapingo, para cambiar lo que está pasando, para intentar hacer la universidad de otra manera. Así es que aparte de tener que preguntarse por la vida, cómo chingados les va a ir, tienen la tarea de cambiar esta universidad. Gracias.
pues Benjamín nos deja una tarea bastante fuerte, cuestionarnos todos, cuestionarnos nuestras formas de relacionarnos y, pues ni modo, una constancia formal, un espacio formal. Doy lectura a Universidad Autónoma Chapingo, Departamento de Enseñanza, Investigación y Servicio en Agroecología, otorga la presente constancia al doctor Benjamín Berlanga Gallardo por impartir la conferencia magistral El nuevo agrarismo y transición agroecológica. El papel de las instituciones de educación superior en el marco del Día Nacional de la Agroecología. Firmado por nuestro rector, el doctor Ángel Garduño García, y su servidor. Pues nos deja una tarea tremenda, un caminar a todo mundo y a posicionarnos junto con los y las y les otros. Gracias, Benjamín. Muchas gracias, felicidades a cada uno de ustedes, a quienes se forman desde la agroecología. Y está ahí Jorge, que quiere hablar. Y nada más déjame terminar, Jorge, con la frase. Y bueno, los estudiantes de agroecología no se vayan a ir tan rápido, por favor. Sí, muchas felicidades, Jorge. Contigo cerraríamos, por favor. Adelante. Sí, bueno, yo quisiera darle las gracias personalmente por todo esto que nos acaba de impartir, por el conocimiento que nos acaba de compartir. Y pues de igual forma, ¿no? Así como usted dice, que estemos atentos, que cuestionemos, que escuchemos. Y a mí me gustaría y espero que no solamente mis compañeros y yo hagamos esto, sino también todos en general en el departamento, tanto directivos como alumnos, como administrativos, todos. Porque para generar un verdadero cambio en este mundo, así como usted dice, ya no es cuestión de pensar en nosotros mismos, es cuestión de pensar en los demás, en ver por un futuro en el que todos estemos bien, en donde ya no va a estar la cuestión de yo gano más que tú, yo valgo más que tú. No, aquí valemos todos lo mismo, tengamos doctorado o no, seamos un técnico, seamos un campesino que tal vez no pudo ir a la escuela por cuestiones ajenas a su persona, pero que tomemos en cuenta que todos valemos lo mismo y que pase lo que pase, somos humanos, cometemos errores, pero hay que aceptarlo y hay que aprender a escuchar, hay que aprender a tener tacto con las personas y es algo que creo que nos hace mucha falta a todos. De esta manera también me refiero a la cuestión de que se nos enseñe el cómo llegar con los productores, ¿no? El cómo dirigirnos con las personas, el que se nos enseñen los verdaderos valores, a valorar a las personas por su conocimiento, no, tal vez no técnico, tal vez no científico, pero es un conocimiento que fundó las bases de todo esto, de lo que es la agroecología. La agroecología, como usted dijo, es una lucha por la justicia y por el bienestar común, no solamente el de algunos que quieren beneficiarse, no. Es por el bien de nuestro país, de las futuras generaciones, es por el bien de este mundo. Y yo quiero agradecerle precisamente por eso, por habernos motivado a poder aprender más, a cuestionarnos más, y para poder tomar nuestras propias riendas, ¿no? El poder dirigirnos hacia donde queremos llegar. Y sí, va a haber tropiezos, nos van a poner el pie, eso es seguro, pero depende de nosotros mismos el querer levantarnos y el luchar contra todas esas adversidades. Disculpe pues mi poco vocabulario, pero pues muchas gracias por todo. Miren,
la mayoría de ustedes son hijos de familias campesinas. Por favor, no piensen en qué les vamos a decir. O sea, ustedes deben partir de sus propias tradiciones y hablar con sus padres. Para mí fue una fortuna la pandemia. Nos cambió las cosas cuando yo les pedí a algunos estudiantes que hicieran un inventario de las plantas ahí de su comunidad y hicieron muy buenos trabajos. O sea, ustedes están en la mata. Algunos nosotros venimos del origen citadino, tenemos más problemas, pero tenemos algunas otras ventajas. Entonces, no nos digan que cómo vamos a llegar con los campesinos, por favor. Ustedes vienen de familias campesinas, pregunten a su familia. Ese problema a veces lo tuvimos más nosotros que venimos de las áreas rurales. Todos, muchos de ustedes vienen de sus comunidades, tienen que partir de la agroecología, tienen que partir de los propios valores y conocimientos de su comunidad. Concluido el evento, agradecemos por la presencia de cada una y de cada uno de ustedes. Muchas gracias. ¿Es la primera vez? No, hombre. Lo que pasa es que yo siempre estoy tras bambalinas.